Bueno, como les dije, vamos a empezar a ver la parte de tratamiento de aguas. Está como dividido en dos partes. Vemos después si el tiempo nos da como para hacer un break de pequeño, pero la idea, ahora les voy a mostrar la agenda de hoy. Esperen que algo me pasó. Ahí está. La idea de la agenda de hoy es, en una primera parte de la clase, ver lo que son los parámetros generales del agua y todo lo que son los problemas creados por el agua en los generadores de vapor y en las instalaciones. Y después en la segunda parte vamos a ver qué le debemos aplicar, qué tratamientos se le deben aplicar al agua para poder utilizarla en un generador de vapor o en una instalación de generación termoeléctrica. En realidad cuando hablamos del agua, estamos hablando de un conjunto no es una sustancia pura, es un conjunto de impurezas y el agua es una solución en la que el agua justamente se encuentra en mayor proporción que las demás, pero siempre el agua viene acompañada de impurezas. La debemos tratar al agua porque a su paso por la atmósfera va absorbiendo diferentes gases, hollín, polvo, diferentes sustancias y sales, le va adquiriendo a su paso y que impiden la utilización directa en una caldera. Es decir, a partir de que no puedo utilizarla así como la tomo o lo que le llamamos agua cruda, tenemos que, no se puede utilizar en forma directa, tenemos que tratarla. En cuanto a lo que son las impurezas del agua, podemos clasificarlas a grandes rasgos en lo que son elementos disueltos, sólidos disueltos, como el nombre lo indica, es que están disueltos en el agua, minerales finamente divididos, que pueden ser gases disueltos, arcillas y restos orgánicos, y elementos en suspensión, que son sólidos, partículas o minerales. Cuando hablamos de minerales estamos hablando de algo muy pequeño, pero aún así se pueden considerar elementos en suspensión si están aglomerados en partículas más grandes. Y por supuesto lo que es sólidos en suspensión. En cuanto a lo que es las fuentes del agua, acá hay que hacer una diferencia. Las fuentes de agua que nosotros conocemos generalmente son o agua de pozo, que es un agua subterránea, y lo que es un agua superficial, que puede ser un arroyo, un río, un mar, etc. De acuerdo a donde nosotros tomemos el agua, de donde provenga esa agua cruda que vamos a utilizar para una caldera, va a tener diferentes tipos de impurezas. En el caso de un agua subterránea, como puede ser por ejemplo el agua de un pozo de una casa, o el agua de cualquier acuífero que se tome, de cualquier pozo vamos a tener que, va a tener gran cantidad de sales minerales disueltas y va a tener pocos gases. Generalmente no está saturada ni de oxígeno ni de dióxido de carbono, sino que tiene gran cantidad de partículas moleculares, impurezas del tipo moleculares. Generalmente cuando uno toma un agua subterránea, a lo sumo estará un poco turbia, pero por supuesto no vamos a encontrar ningún tipo de elemento en suspensión. Es decir, el agua cuando pasa por el terreno, el propio terreno hace de filtración de este agua. Lo que sí vamos a tener es mayor cantidad de sales minerales, debido a que cuando atraviesa el terreno, lo que va haciendo el agua a su paso, va disolviendo formaciones subterráneas y rocas, y es de donde va tomando todo lo que es carbonatos, bicarbonatos, calcio y magnesio, que vamos a ver más adelante, que es algo que debemos quitar para poder utilizar ese agua. Con respecto a un agua superficial, por el contrario, va a tener poca cantidad de sales minerales disueltas, pero va a estar saturada de gases, oxígeno, dióxido de carbono, y en un agua superficial, por supuesto, podemos encontrar gran cantidad de elementos en suspensión. Ahí estamos hablando de partículas grandes. Generalmente un agua superficial vamos a encontrar de que está más turbia o sucia de alguna forma, tiene mayor cantidad de polvo, de tierra y de impurezas no moleculares. Esta es un poco una clasificación más hilando fino. Esas impurezas se pueden decir que son gruesas o del tipo orgánicas, moleculares, y por supuesto gases, como les había mencionado. En lo que es gruesos pueden ser materias flotantes, es decir, desechos, desperdicios, cosas que vemos flotantes, materias en suspensión, que pueden ser de gran tamaño o algunas coloidales, y materias que precipitan. Puede haber, como yo les dije, minerales, pero más tipo del grueso. Estamos hablando de microscópicos, ¿no?
pero yo voy a tener la forma de tratar de agruparlos para que después puedan precipitar. En cuanto a lo que es orgánicas, hay aceites, grasas, azúcares, todas cosas que de alguna forma ensucian el agua y a través de algún tratamiento químico después la vamos a quitar. Acá no les dije, generalmente lo grueso, vamos a llevar a cabo algún tipo de tratamiento de filtración, es decir, retener de alguna forma estas materias gruesas. Lo que son moleculares, que es lo que más contiene un agua, por ejemplo, de pozo, que generalmente de donde se toma cualquier central térmica, toma el agua de algún pozo, vamos a tener impurezas del tipo moleculares, bicarbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos y otros, y hay algunos tratamientos que se van a llevar adelante para poder eliminar estas sales minerales, desmineralizar o desionizar el agua. Con respecto a lo que es gases, en su mayor proporción vamos a encontrar oxígeno, y es el más nocivo y el que queremos quitar, pero también vamos a tener dióxido de carbono y nitrógeno. Se va a llevar a cabo a través de un tratamiento de desgasificación, que también más adelante vamos a ver. En cuanto a lo que es cationes y aniones, y esto de impurezas moleculares, gran parte de la clase vamos a estar hablando de desmineralizar el agua, o lograr esa calidad de agua adémica que habíamos venido mencionando en algún momento. Entonces hay que hacer una aclaración que en ese caso vamos a estar hablando de desionizar, y los iones, cationes y aniones que vamos a tener presentes generalmente en un agua, son todos esos indicados aquí. En cuanto a lo que son características del agua, ya han tenido algún tipo de base de lo que es la química y la química del agua, pero en general podemos decir que hay algunos parámetros físicos o características físicas del agua, que acá se la listé. De todas estas, las que más nos va a interesar es la conductividad eléctrica, porque a partir de este parámetro vamos a poder identificarlo con el contenido de sólidos disueltos totales. Y por supuesto los demás que nos van a interesar son aquellos parámetros químicos, donde tenemos pH, dureza, oxígeno, dióxido de carbono, aceites, grasas, sólidos disueltos, sólidos en suspensión, sílice. Digamos, estos son los más importantes, porque mantener dentro del parámetro alguno de ellos, de alguna forma lo que nos va a garantizar que podamos evitar esos problemas que más se suelen ver en una central térmica en cuanto a lo que es el agua. Siempre a la hora de aplicar algún tratamiento, es decir, cuando hablemos de tratamiento de aguas, no va a haber ningún tratamiento que se pueda aplicar en forma generalizada y que sirva para cualquier agua. Siempre vamos a tener que tener en cuenta el agua cruda, es decir, hacer un análisis previo, un análisis físico y químico, y hasta microbiológico del agua que se está tomando, de acuerdo a la fuente de agua de donde se la esté tomando. Por supuesto, siempre vamos a tener que saber de dónde estamos partiendo y hacia dónde tenemos que llegar, es decir, tenemos que conocer un análisis previo del agua, pero también debemos conocer cuál es la calidad requerida del agua para la aplicación, para lo que yo estoy buscando, y también de acuerdo al tipo de instalación y el generador de vapor que estemos utilizando. En cuanto a lo que es el análisis químico del agua, este justamente es un análisis sacado de los diferentes pozos que se exploraron para lo que fue el análisis de impacto ambiental y lo que fue el proyecto, en principio, de la central térmica de General Rojo, la de MSU Energy, que siempre les estuvimos contando, donde justamente este análisis químico indica, si ustedes ven estos parámetros, son en más o en menos, son los que yo les estuve mencionando acá arriba. Estos parámetros se tienen en cuenta, en su mayoría son en miligramos por litro, y se hicieron el análisis de cada uno de los pozos. Como se puede ver, este es uno de los pozos que finalmente se terminó utilizando, y fíjense que en cuanto a lo que es bicarbonatos, carbonatos, calcio, están en menor proporción, ¿no? Pero bueno, se tuvieron que analizar, se hizo un análisis químico de diferentes pozos, y a partir de allí analizar cuál era el más viable para la obtención del agua cruda, del agua que se necesitaba para la planta. Generalmente hay más de un pozo, porque por cuestiones de caudal, teniendo en cuenta que se necesita agua para otros usos, como por ejemplo puede ser para abastecer la red contra incendios, generalmente se exploran varios pozos, ¿no? Y de eso se toman 2 o 3 por lo menos.
Bueno, cuando yo recién les mencionaba esto de que tenemos que ver cuál es la calidad del agua requerida, es decir, de dónde parto, pero a dónde tengo que llegar, o cuál es la calidad que requiere la aplicación, hay que tener en cuenta también las diferentes normativas, ya sea por organismos propios de lo que es uso, vuelco y recurso del agua, o también establecidos por los fabricantes de calderas, o establecidos por los tecnólogos o quien se encarga de todo lo que es la instalación y lo que es el proyecto. Digo esto porque, por ejemplo, para lo que es conseguir un agua DEMI para la utilización de una turbina de gas, bueno, están los requerimientos del fabricante de la turbina. En cuanto a lo que es calderas, hay diferentes normas dando vueltas. Esta es una que les voy a mostrar, que establece los límites para lo que es un agua de caldera. También muchas normas lo que hacen la diferencia entre lo que es un agua de alimentación y un agua de caldera. Los requerimientos van a ser diferentes, teniendo en cuenta que yo en un primer momento debo abastecer la instalación con un tanque de agua de alimentación, un agua de alimentación, que tiene que cumplir con ciertos parámetros. Después ese agua, cuando pasa el límite y ya la tengo dentro de la caldera, dentro del ciclo térmico, dentro de la instalación, hay que tener en cuenta que cuando yo voy vaporizando, cuando se va vaporizando el agua, se va concentrando en sales, con los cuales los requerimientos van a ser otros. Tengo que ahí aplicar algún tipo de tratamientos operativos para tener ciertos parámetros dentro del control. En cuanto a lo que es el agua de alimentación, los parámetros son diferentes y de alguna forma los voy a mantener dentro de control con los tratamientos preoperacionales. ¿Sí? Voy a tener que preparar externamente el agua para poder introducirla en un tanque de agua de alimentación y después, a su vez, voy a tener que tratar internamente al agua de caldera con otros tratamientos para que pueda circular por el ciclo térmico. Entonces, los límites son diferentes y los parámetros que se tienen en cuenta son diferentes y de acuerdo a diferentes normas. Y también teniendo en cuenta lo que es el fabricante del generador de vapor. En este caso, este que yo les voy a mostrar, es un límite para agua de caldera según una norma americana, que es ABMA, donde en función de la presión del generador de vapor que deba soportar el generador de vapor o la aplicación a la cual esté destinada, van a ir variando esos límites, en este caso están en partes por millón, pero van a ir variando esos límites de sólidos disueltos, de silicio, de alcalinidad en carbonato de calcio equivalente, sólidos suspendidos en partes por millón, teniendo en cuenta que cuanto más aumente la presión y la temperatura, los requerimientos en cuanto a calidad de vapor, de calidad de agua son mayores. En este otro caso tenemos una norma que es una norma británica que habla de requerimientos de agua de alimentación. Fíjense que acá los parámetros son diferentes y hablan de más que nada lo que es pH, lo que es dureza, siempre hablan de dureza y de sílice, porque ahora en un rato vamos a ver con qué están relacionados esos parámetros. En este caso, esta norma británica plantea que para el agua de alimentación tengo que cumplimentar con todos estos valores. En el caso del pH hay un rango de pH específico, y en el caso de lo que es gases también, y dureza total, que generalmente está asociado a lo que es carbonatos y bicarbonatos y otras sales, también me plantean que debe ser menor a. Bueno, esto se tiene que ir monitoreando en todo momento y se van haciendo tomas del agua de alimentación y se van haciendo análisis, por supuesto. En este caso es la misma norma, esta norma británica, pero establece bien diferenciado lo que son los parámetros para el agua de alimentación y lo que es para el agua de caldera. En este caso, para lo que es el agua de caldera, ya empieza a hablar de otras cosas, como pueden ser los secuestrantes de oxígeno, es decir, cuando nosotros utilizamos algunos químicos para mantener dentro de rango algunos parámetros específicos, hay que tener en cuenta no pasarse. Por eso, en este caso, esta norma plantea que, bueno, se pueden utilizar muchos químicos secuestrantes de oxígeno, pero deben encontrarse en esta proporción al momento de hacer algún tipo de análisis. El pH es un parámetro que coincide generalmente en todo lo que es agua de alimentación y agua de caldera, lo que es la alcalinidad
la dureza también, lo que es sílice. Bueno, hay algunos que son en común y otros no. En este caso, les puse esta para que vean también en función de la presión cómo es que va cambiando el requerimiento de total de sólidos disueltos, alcalinidad, dureza, y en cuanto a lo que es dureza, para un uso en caldera a las presiones que generalmente nosotros les hemos estado mencionando, que se utilizan en una central térmica, el grado de dureza permitido es 0, y la sílice es apenas en partes por millón. En este caso, acá es otra, y sinceramente estaba planteada, lo saqué de un lugar que figuraba como, que también era de la norma esta americana ADMA, y no coinciden los valores de la tablita anterior que les mostré con esta, así que sinceramente no puedo asegurarles de que sea de esa norma, pero en este caso fíjense cómo menciona el tipo de caldera, si es humotubular o apotubular, teniendo en cuenta también que los requerimientos, cuando hablamos de presión y temperatura, y en una caldera cotubular, de las que se utilizan para generación térmica, los requerimientos de agua son mayores también. En este caso, hace la diferenciación de lo que es un agua de alimentación y de lo que es el agua de caldera. Fíjense que el pH ronda más o menos los rangos que estuvimos viendo anteriormente, habla de lo que es la alcalinidad, habla de lo que es conductividad. En este caso, está bueno ver la conductividad, que es microsiemens por centímetros, la unidad de medición, en cuanto se va aumentando lo que es la presión, y en cuanto hablamos de una caldera acotubular de alta presión y alta temperatura, como las utilizadas en una central térmica, fíjense que ya los requerimientos de lo que es conductividad, que la conductividad me va a estar indicando la presencia de sales, ¿sí?, de iones en el agua, es 0. Entonces en un rato vamos a ver cuáles van a ser esos tratamientos que debemos llevar adelante para conseguir un agua prácticamente de 0 microsiemens por centímetro. Cloruro, sulfitos, hidracina, bueno, la sílice hay que tener en cuenta que es el gran dolor de cabeza de una central térmica, y está relacionado justamente con lo que son las incrustaciones, y fíjense que los requerimientos también son en miligramos por litro, esto, de dióxido de silicio, son prácticamente 0, tienen que estar por lo menos, generalmente es menor a 0,1, acá en este caso figura menor a 0,2. Bueno, después lo que es el agua de alimentación, de vuelta a lo mismo, la dureza. El agua de alimentación es si yo tengo que preparar externamente el agua y colocarla para que sea tomada, tiene que estar en el tanque de agua de alimentación con una dureza de 0, cuando estamos hablando justamente de generación, para generación térmica. Cuando estamos hablando de algún generador de vapor, para lo que es el uso en alguna industria, todo va a depender de la aplicación, si es una industria de alimentación, si es una industria farmacéutica, todo también depende de la calidad del vapor y del tipo de caldera que yo esté utilizando. Esta es otra norma que en realidad es una empresa que es raro porque habla algo de seguridad ambiental y tiene también algunos componentes y hace análisis de proyectos industriales, pero bueno, plantea justamente dentro de los mismos parámetros diferentes condiciones. Y esta es otra también de ADMA, que incluye todo lo que es agua de alimentación y agua caldera en una sola tablita. Y en este caso, esto ya directamente también es de un fabricante, no es una norma, sino que es, a ver, los fabricantes pueden decir que hay que ajustarse a esto, porque si no el generador de vapor, por ejemplo, si está dentro de garantía, ellos no pueden de alguna forma responder si se llega a tener algún problema, y uno no puede demostrar de que el agua la trató como ellos establecían. Pero también el fabricante de generador de vapor, dentro de lo que son los parámetros que pueden decir, bueno, hay que ajustarse a esto, lo que pueden decir es, bueno, hay que ajustarse a tal norma. En este caso, esto es de un fabricante de un generador de vapor específico, donde la idea es que vean que a las presiones que justamente a los 140 kilos que generalmente se trabaja en una central térmica,
lo que es dureza es 0. Y el rango de pH, justamente estamos en un rango débilmente alcalino. Justamente, todos estos valores se deben considerar únicamente como guía y para valores específicos se debe consultar con el fabricante de la caldera. Dentro de esos parámetros que les estuve mencionando recién, los más importantes van a ser lo que es la alcalinidad y pH. pH ya vienen viendo desde química, que indica la concentración de iones hidrógeno que hay presentes en el agua. Es una medida de la acidez del agua y se maneja en una escala que va de 0 a 14, donde acá tenemos en 7 un pH neutro. Este rango es considerado un pH ácido y este rango es considerado un pH alcalino. Y la alcalinidad, que no significa que sea un pH alcalino, sino alcalinidad. Alcalinidad indica la cantidad de sustancias alcalinas disueltas en el agua, en partes por millón o en miligramos por litro, asociada a ciertas sustancias. La alcalinidad de ahora en adelante está siempre asociada a lo que es carbonatos, bicarbonatos y oxidrinos. Es la capacidad de neutralizar ácidos de un agua. Es decir, cuando hablemos de una alcalinidad de tanto, generalmente la vamos a encontrar como partes por millón de carbonato equivalente o de bicarbonato equivalente. El otro parámetro de importancia son los sólidos disueltos totales. Algo de esto ya los habían estado mencionando cuando vieron lo que era control de calderas y todo lo que es purgas, control de purgas, pero en realidad los sólidos disueltos totales son las sales inorgánicas y la materia orgánica disuelta en el agua. A no confundirse con lo que son los sólidos totales. Los sólidos totales son los sólidos disueltos más los sólidos en suspensión. Los sólidos disueltos totales, como el nombre lo indica, son todos los orgánicos e inorgánicos disueltos en el agua. De forma de poder medir y establecer esa cantidad de sólidos disueltos totales que pueden estar presentes en un agua, se pueden hacer a través del parámetro de conductividad eléctrica, que es una medida del agua que ofrece a la conducción eléctrica, teniendo en cuenta que hay una relación. Los sólidos disueltos totales en miligramos por litro es igual a 0,5 por la conductividad, generalmente medida en microsiemens por centímetros, y este 0,5 puede variar en un rango de 0,5 a 0,8. Generalmente se utiliza 0,5 ASME, que es un código de fabricación de generadores de vapor, utiliza esta cantidad de 0,5. Entonces, a partir de poder medir la conductividad eléctrica de un agua, se puede establecer cuál es la cantidad de sólidos disueltos totales. Para que solamente tengan una idea, acá hay diferentes valores de conductividad en este caso dice agua ultra pura, agua destilada, agua doméstica. Generalmente los pozos de nuestras casas, para que tengan una idea, rondan los 1000 microsiemens por centímetro. No sé si recuerdan cuando fuimos a la central de acá de Luján, dijeron que toman un agua cruda a 900 microsiemens y la terminan llevando a menos de 0,5. No la llevan a 0 tampoco, por ejemplo acá. Bueno, no sé si hay alguna duda, me van preguntando. Respecto a lo que es otro de los parámetros importantes, no hago hincapié en todos los parámetros porque hay algunos que están muy relacionados con diferentes problemas que vamos a encontrar en el agua y que vamos a buscar solucionar. Por eso hago hincapié en esos que son los más importantes. Bueno, la dureza. Es una característica, un parámetro químico del agua, está determinada por el contenido de carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y ocasionalmente nitratos de calcio y magnesio. Justamente la dureza le confiere al agua una propiedad muy fácil de observar. Es lo que nosotros generalmente vemos como, por ejemplo, sarro en la pava de nuestras casas. Si bien ese sarro que vemos en la pava de calentar un agua para un mate, está formado por carbonatos y bicarbonatos, seguramente no es de cloruros, sulfatos o nitratos, porque es una dureza que se llama dureza temporal, pero sí es una dureza que se incrusta, ¿no? Y forma ese sarro, digamos, es muy fácilmente visible porque lo vemos como una costra blanca o amarillenta por sobre la superficie del metal, ¿no? Bueno, es el total de sales de calcio y magnesio diluidas en el agua. Hay que tener en cuenta que siempre la dureza
la vamos a ver que la mencionan como carbonato de calcio equivalente, pero en realidad son las sales de calcio y magnesio, carbonatos y bicarbonatos también. De acuerdo a lo que suceda en función de la temperatura, es decir, de acuerdo a lo que suceda cuando caliento agua, cuando llevo agua a ebullición, vamos a encontrar que hay una dureza temporal y una dureza permanente. En el caso de la temporal está asociada a los carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio. Se habla de temporal porque cuando yo llevo a ebullición al agua, lo que hace es precipitar el carbonato de calcio o el carbonato de magnesio al fondo, dando ese aspecto de sarro o esa deposición blanquecina o amarillenta que les comenté. En cuanto a lo que es la dureza permanente, son los que forman las incrustaciones más difícilmente removibles. En este caso, cuando hablamos de dureza permanente, estamos hablando de silicatos, sulfatos, nitratos y cloruros, y generalmente esta dureza permanente aparece a gran temperatura, grandes presiones y gran temperatura. De acuerdo a lo que es la cantidad en carbonato de calcio equivalente, se puede decir si un agua es blanda, semidura, dura o muy dura. Generalmente, nosotros cuando hablamos de un agua potable, los requerimientos son, en un agua potable, los requerimientos son menor a 300 miligramos. Yo como para que tengan una idea de cuando se habla de si el agua es potable o no, bueno, de qué dureza estamos hablando, ¿no? Eso que recién les mencioné son los parámetros más importantes que hay que tener en cuenta, y se deben tener en cuenta porque justamente todos tienen relación con alguno de los problemas que se pueden encontrar en los generadores de vapor si ese agua no es tratada. Vamos a diferenciar, por un lado, lo que son las incrustaciones, que están asociadas a lo que es la dureza y la sílice, arrastre, espuma, que está asociado a lo que es el contenido de sólidos disueltos totales, y la corrosión asociada a lo que es el pH, el nivel de acidez del agua, y la presencia de gases, oxígeno y dióxido de carbono principalmente. En este caso, solamente como para que vayan viendo, acá vemos claramente un tubo de un generador de vapor que se fue incrustando en su pared interior, porque el agua tenía gran contenido de sales que no fueron tratadas adecuadamente. Acá vemos lo mismo, pero esto es un generador humotubular. Perdonen. Por el otro lado tenemos todo lo que es el arrastre. Acá está simbolizado el arrastre, pero entendiendo de que son aquellas gotas de agua o está asociado con el vapor húmedo que viaja en el camino del vapor, y que puede llevar justamente impurezas o sólidos disueltos. Y en este caso, cuando hablamos de corrosión, bueno, justamente esta coloración acá de herrumbre, de óxido, es lo que le da la idea de corrosión y está asociado a estos parámetros que no les mencioné. Las incrustaciones, bueno, se producen por las sales poco solubles de calcio y magnesio que por calentamiento se concentran y precipitan formando depósitos duros y térmicamente aislantes, y por la sílice presente. Por eso les dije que tenía relación con la dureza y la sílice. Hay diferentes tipos de depósitos o incrustaciones. En el caso de cloruros, sulfatos y nitratos de calcio y magnesio, que yo les mencioné que formaba lo que era la dureza permanente, son incrustaciones duras y muy compactas, difíciles de remover, con lo cual en un generador de vapor a alta presión y alta temperatura lo que voy a tratar de hacer es de eliminarlos por completo en aquellos tratamientos de agua de alimentación, ¿no? En esos tratamientos preoperacionales. Carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio son incrustaciones blandas de fácil disgregación. Sí, son más fáciles, pero bueno, en la medida que yo las pueda evitar, justamente, bienvenido sea. Y lo que es la sílice, forma deposiciones duras e incrustantes. Hoy cuando les mencioné que era el gran dolor de cabeza en la central, vamos a estar viendo que la sílice es preferible que no se incruste en ningún lado, entonces hay que tenerlo dentro de algunos parámetros, bajo control. En realidad el rango es de muy pocas partes por millón, y esta sal, como en verdad es como dióxido de silicio que viaja, es una de las pocas que vaporiza con el vapor, por eso hay que evitar que pase a la turbina, porque forma esta deposición dura e incrustante que después es muy difícil de sacar. Es decir, la mayoría de las sales se van concentrando cuando uno va vaporizando agua en un generador de vapor. La sílice es una de las pocas
y no en solitario, sino como dióxido de silicio, que viaja hacia el vapor. Acá nuevamente les puse una fotito para que vean cómo se puede ir incrustando. Bueno, justamente, mención aparte, la sílice, dice, se mantiene sin incrustarse, se mantiene cierto nivel de hidróxidos en el agua. Si uno mantiene cierta alcalinidad de alguna forma, el tema de dureza, alcalinidad y rango de pH, te dice que la sílice se mantiene sin incrustar. Pero en realidad, bueno, hay que prestarle atención. Tiene efectos bien diferenciados, como recién les mencioné. En la caldera, en combinaciones con las sales de calcio y magnesio, da incrustaciones de silicato, pero a alta temperatura lo que tiene es que se vaporiza, es decir, no se va concentrando y se va quedando en la caldera como cualquier otra sal, sino que vaporiza a alta temperatura, se va a la parte de la turbina, es decir, es arrastrado por el vapor de agua a la turbina, y en la turbina se solidifica y puede dañar parte de la instalación. Es decir, pasa de estar o incrustada en forma sólida, pero puede vaporizar algo y irse con el vapor, y luego cuando llega a la parte o a la instalación de lo que es la turbina, se solidifica nuevamente y forma una incrustación como dando un efecto de porcelana muy difícil de remover. Bueno, las incrustaciones justamente lo que hacen es producir la disminución de la transmisión de calor a través de las superficies metálicas, es decir, si yo tengo una pared incrustada de alguna forma, lo que va haciendo va disminuyendo la transmisión de calor. Eso justamente va a llevar a un aumento de la temperatura media de la superficie metálica, porque si, por ejemplo, hablando de la circulación de agua por dentro de los tubos, hayamos estado viendo también el efecto que hace de refrigeración el agua. De alguna forma, si ese tubo se va incrustando y va aumentando el tamaño del depósito de la incrustación, y tengo el mismo flujo de calor y no puedo estar transmitiendo, se va a empezar a formar como un punto de sobrecalentamiento, es decir, va a empezar a aumentar esa temperatura porque no está dejando paso a lo que es la transferencia de calor. Por supuesto va a haber una disminución del rendimiento térmico de la caldera y un aumento del consumo de combustible. Hay un tema de seguridad asociado, teniendo en cuenta por dónde está circulando el agua, porque se están generando incrustaciones. Rotura de tubos de agua por sobrecalentamiento, porque justamente se está sobrecalentando, no se está dando lugar a la transferencia y a esa refrigeración. Las calderas incrustadas requieren un mayor gradiente térmico entre el agua y la pared metálica, por lo mismo que les comenté. Se forman con rapidez en los puntos de mayor temperatura. Esto es que, dice, cuando se forman con rapidez en los puntos de mayor temperatura, cuando yo ya tengo una pared incrustada, seguramente se va a ir aumentando en tamaño ese depósito. Es decir, como va a ser un punto de sobrecalentamiento, la sal automáticamente va a formar a incrustarse o se va a incrustar un poco más rápido al encontrar una pared que no es lisa. Por eso habla de que se forman con rapidez en los puntos de mayor temperatura y cada vez más la incrustación se va a ir aumentando. Y por supuesto disminución de la sección de tubos provocando problemas de circulación. Esto es en el caso, como les mostré en la foto, donde tenemos el agua circulando por el interior de los tubos, por ejemplo en una caldera tubular. Respecto a lo que es el arrastre, que es otro de los problemas que yo les había mencionado, el arrastre tiene relación más que nada con el suministro de vapor húmedo. Es decir, el nombre lo dice, es arrastrar líquido, agua, que puede contener alguna impureza, estos sólidos disueltos totales, al vapor. Esto está más asociado a lo que son las deficiencias mecánicas, es decir, o hay un mal diseño, hay un mal diseño del generador de vapor, o hay un mal diseño de la instalación, o hay un nivel excesivo del agua en la caldera, hay una repentina demanda de vapor, se puede deber a una suba repentina en lo que es la presión, pero están más asociadas a lo que son las deficiencias mecánicas. En alguna bibliografía van a encontrar el arrastre separado de lo que es espuma y de lo que es proyecciones. En realidad, todo forma parte del arrastre. Lo que pasa es que justamente la espuma está asociada a un problema que es más químico que mecánico. Está asociado a deficiencias químicas que pueden ser la gran concentración de sólidos totales disueltos,
Es decir, la concentración de sólidos totales disueltos, que yo tenga sólidos totales disueltos por sobre la superficie del líquido, lo que va a ser aumentar la tensión superficial del líquido, con lo cual al momento de empezar a vaporizar, esta tensión superficial va a hacer que se formen burbujas más grandes. Esto va a traer o un problema de que se pueda proyectar algo y también a un tema de arrastre, porque va a estar aumentando el nivel en la caldera. En realidad es un nivel incierto, pero es un nivel que cualquier control de nivel no va a poder controlar. Bueno, en realidad estas deficiencias químicas que habla de la espuma, todo va a terminar, va a terminar siendo un arrastre, pero en realidad la espuma, el aspecto de la espuma está asociado a lo que son la presencia de los sólidos disueltos totales, a lo que es materia orgánica, grasas, detergentes, aceites, todo lo que de alguna forma aumente esa tensión superficial por sobre la superficie del líquido. Por supuesto, como les dije, contribuye al arrastre y a la proyección. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, en cuanto a lo que es la prevención de esto del arrastre, hay que tener dentro de parámetro lo que son los sólidos disueltos totales, en este caso habla de menos de 3.500 partes por millón, pero va a ir dependiendo de todas esas normas y del fabricante del generador de vapor. El contenido de sílice también hay que tenerlo en cuenta para esto del arrastre, porque como les dije, la sílice viaja, menor a 150 partes por millón, y la alcalinidad total en carbonato de calcio equivalente menor a 700 partes por millón, porque el tema de la alcalinidad significa que hay sales presentes, esas sales presentes a la medición de conductividad eléctrica van a indicar que hay presencia, van a aumentar esos microsiemens por centímetros, y eso está asociado a lo que es los sólidos disueltos totales. Y el último problema, o el último que nos falta ver de estos que les había mencionado, es el tema de corrosión, que vamos a estar viendo muy rápidamente y sin meternos en detalle, que se trata de un proceso electroquímico por el cual un metal retorna a su estado natural en presencia de un medio corrosivo, ánodo, cátodo y electrolito. Es decir, el electrolito estamos hablando de un agua, medio corrosivo es porque el agua va a traer corrosión si tiene, por ejemplo, gases disueltos o pH muy ácidos, y por supuesto tiene que haber un ánodo, un cátodo, que ahora vamos a ver cómo es que funciona la corrosión en ese sentido. Es una reacción química o electroquímica entre el metal y el medio que provoca su degradación. En líneas generales podemos decir que se genera una corriente eléctrica debido a una diferencia potencial en la superficie metálica. Por un lado se va a tener que el metal se va a disolver en la zona de más bajo potencial para formar un ion y liberar electrones. Estos electrones del ánodo van a viajar al cátodo y en presencia de oxígeno presente, que es uno de los gases que después vamos a buscar quitar, en presencia de oxígeno disuelto, estos electrones viajan al cátodo y empiezan a formar sustancias que finalmente se suceden muchos mecanismos de corrosión que no vamos a entrar en detalle, pero siempre que haya oxígeno presente, se va a ir dando esta reacción, y si el pH, en un slide que viene vamos a ver, si el pH es muy ácido, esto está acelerado, y por supuesto si aumenta la concentración de oxígeno también, se van a ir dando sucesivas reacciones de este tipo, que lo que van a ir haciendo, van a ir formando lo que ustedes conocen como herrumbre, que es un óxido de hierro. Y es el aspecto que tiene la corrosión. Las características del agua que favorecen la corrosión es oxígeno disuelto y otros gases disueltos, como puede ser dióxido de carbono, sólidos disueltos e impurezas, y la alcalinidad o acidez. En el caso de lo que es la presencia de oxígeno y otros gases disueltos, no deben estar presentes directamente, porque siempre que haya oxígeno, como les mostré en la reacción anterior, vamos a tener que va a haber un avance de lo que es la corrosión. Es decir, el agua tiene que estar libre de oxígeno y libre de dióxido de carbono. En cuanto a lo que es la alcalinidad y acidez, hay pHs que vamos a ver rangos de pH donde la corrosión aumenta, la velocidad de corrosión se acelera, y otros en que más o menos la corrosión puede mantenerse bajo control.
En el caso de lo que es pHs alcalinos, un pH de más de 12, aumenta la corrosión. Y aparte, pH alcalino, pH 13, 14, vamos a tener gran cantidad de alcalinidad y vamos a tener dureza también, con lo cual me va a traer problemas de incrustaciones. En lo que es pHs ácidos, corrosión elevada, es decir, un pH de 1 a 5, esto está en la parte teórica y no voy a entrar en detalle. Un pH de 1 a 5 significa que hay gran concentración de hidrógenos en el agua. Esta gran concentración de hidrógenos hace que con este oxígeno disuelto, y en el caso de que haya, se dé la despolarización que se llama de la superficie metálica. Y ahí es como que la corrosión se ve muy, pero muy acelerada. Con lo cual, no voy a buscar, a fin de evitar la corrosión, no voy a buscar tener pHs menores a 5. Y el pH de 5 es crucial. Y luego lo que es pH débilmente alcalino-ácido, donde estamos hablando en un rango de 8 a 10, vamos a tener que va a bajar la velocidad de corrosión, y es en el pH, o es el rango ideal en el pH que hay que trabajar para evitar la corrosión, en cuanto a lo que es un agua de alimentación. Los tipos de corrosión, los mecanismos de corrosión, los ataques corrosivos son muchísimos, no vamos a ver ninguno en detalle, pero en realidad está la corrosión por gases disueltos, corrosión cáustica por vapor, en líneas de retorno de condensado, y lo que es la corrosión por ácidos libres. Lo que más me importa que vean es que el ataque corrosivo puede ser de diferentes tipos, y acá se ve claramente. Por ejemplo, podemos tener un ataque corrosivo que sea más generalizado, como es este caso. En este caso también se ve por toda la superficie una corrosión típica de cualquier parte de una instalación. En el caso de tener la presencia de oxígeno disuelto, no tanto dióxido de carbono, sino oxígeno disuelto, se va a tener que la corrosión por oxígeno disuelto tiene una característica particular, que es la formación de montículos, estos montículos negros, o estos puntitos negros, por eso se le llaman pitting, cuando es causada por oxígeno disuelto, donde, por ejemplo, en este caso, por sobre la superficie de los tubos, vemos estos puntitos negros, que uno dice, bueno, esto está por sobre la superficie. Esto es un claro ejemplo del pitting causado por el oxígeno disuelto en el agua, de esta corrosión, que es muy típica porque por sobre la superficie va aumentando cada vez más en tamaño, pero se dice que por debajo se va formando una celda de corrosión activa, es decir, esto se va comiendo también en profundidad. Por eso es que a lo largo del tiempo se puede provocar lo que es la disolución del metal y la rotura, ¿no? En este caso, este es un ejemplo de fragilidad cáustica o una corrosión cáustica que se le llama. Acá también, esta es por gases disueltos, se ve claramente, fíjense la profundidad, y es más, me parece que está como picada ya directamente acá. Bueno, en este caso, esta que les quise simbolizar acá, cuando dice tensión, en realidad esto es lo que se le llama fragilidad cáustica, y se da por otro efecto. La corrosión puede ser de tipo uniforme, corrosión en placas, como por ejemplo es esta, corrosión por picado, que también es la que se da por sobre la superficie debido al oxígeno, y en este caso es una corrosión intergranular que está más asociada al tipo de metal. Bueno, la corrosión por oxígeno ya les mencioné, que es la reacción del oxígeno disuelto en el agua con los componentes metálicos de la caldera, provocando la disolución o conversión en óxidos insolubles. Cuando se habla de óxidos insolubles, el que da el efecto ese derrumbre es el que ustedes conocen como el hierro 2 o 3 de fórmula química, ese es el que da el efecto de derrumbre. Ese óxido es el óxido nocivo, por decirlo así, y es insoluble. En algunos lados van a encontrar que hay otro óxido de hierro que se llama magnetita, que en realidad ese es un óxido protector. Pero bueno, lo que yo les mencioné de esa reacción química que les mostré de corrosión, justamente es la conversión en óxidos insolubles y es lo que produce ese aspecto de rojizo de la herrumbre. Ese oxígeno, ¿de dónde? La fuente de oxígeno. ¿Por qué podemos tener oxígeno en el sistema? Bueno, oxígeno que viene con el agua de alimentación y de reposición, por eso vamos a estar viendo qué tipo de tratamientos
aplicarle a un agua de alimentación para eliminar los gases. Puede ser por pérdidas o sellos donde la presión exterior sea mayor que el interior, es decir, que hay alguna incorporación de aire por algún lado, o productos químicos que liberan oxígeno. Entre todos los productos químicos que se utilizan para llevar el agua de alimentación a diversas condiciones, puede ser que se den algunas reacciones químicas que liberan oxígeno y que lo que es un bien para algo, como por ejemplo para disminuir lo que es la dureza o regular pH, puede ser que me esté aportando oxígeno que yo también deba quitar y que me va a traer problemas de corrosión. Cuando nosotros hablamos de lo que es un generador de vapor para aplicar en una central térmica a alta presión, el agua libre de gases es una necesidad. Hay que eliminar por completo el oxígeno y el dióxido de carbono en el agua para utilizarlo en una central térmica. Lo que es la corrosión por dióxido de carbono es otro gas, digamos, cuando veamos los tratamientos, cuando uno aplica tratamiento de desgasificación, el que más cuesta salir por un tema de presión parcial, el que más cuesta que eliminarlo es el oxígeno. Por lo cual, cuando uno puede garantizar de que ya es un agua libre de oxígeno disuelto, de alguna forma ya ha quitado todo el dióxido de carbono como gas disuelto. Pero hay que tener en cuenta que el dióxido de carbono, por ejemplo, yo lo puedo tener en fase vapor, que no va a pasar nada, pero el tema es que cuando toma contacto con el agua nuevamente, por ejemplo, en una instalación de retorno de condensado, cuando el agua condensa, el condensador empieza a formar parte de este equilibrio en que el dióxido de carbono con el agua forma el ácido carbónico y este se descompone, y más en un medio ácido, se descompone en bicarbonatos. Y acá es donde como que de vuelta empezamos con el tema de tratar este condensado para llevarlo a una calidad apta que yo lo pueda nuevamente incorporar en el agua de alimentación de la caldera. Es decir, voy a tener que hacer tratamientos para eliminar la dureza asociado a estos carbonatos y bicarbonatos. La fuente de dióxido de carbono, ¿por qué puedo tener dióxido de carbono en el agua? Puede ser porque utilicé, por ejemplo, en este caso, la soda cruda, que es un compuesto que se utiliza para desmineralizar el agua, la utilicé para quitar algunas cosas y resulta que se descompuso a la acción del calor y me formó nuevamente dióxido de carbono. O puede ser que sean carbonatos y bicarbonatos que generé al utilizar algún tipo de ablandamiento, que es un tratamiento que vamos a ver posteriormente. Es decir, las fuentes de dióxido de carbono pueden ser por o descomposición en las líneas de líquido o porque se utilizó algún tipo de producto químico que hizo que se descompusiera y apareciera dióxido de carbono. Y también por el tema del ingreso o alguna fuga de ahí. Bueno, para terminar, la corrosión produce pérdida de resistencia mecánica del material, el deterioro de los metales que conforman la estructura de la caldera, disolución del material, que también está asociado a la pérdida de resistencia mecánica, pérdida de espesor de la superficie, que de alguna forma también es un poco lo mismo, y justamente lo que es la formación de depósitos, porque si no se trata de una corrosión generalizada y se trata de estos tipo pits o depósitos que yo les dije, de alguna forma también se van a formar depósitos al tipo parecido a incrustaciones, que luego puede ser que se puedan desprender. En realidad era una corrosión que se terminó desprendiendo, o esa herrumbre que se termina desprendiendo y que había formado un depósito. Acá terminamos la primera